Estamos de regreso aquí, por supuesto, en la Octava Noticias. Ayer, Quinto Lab dio a conocer que la Fiscalía General de la República pidió 1.7 millones de pesos para transparentar el caso Odebrecht. Vamos a platicar con la reportera Andrea Cárdenas, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Jesús, muy buena tarde. Gusto estar aquí platicando de este tema. Oye, a ver, platícanos un poco. 1.7 millones de pesos para transparentar este caso. ¿Por qué toma una determinación así la Fiscalía? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál es la lectura, Andrea? Mira, Jesús, pues es importante comentar que desde el año 2019, en Quinto Elemento Lab, hemos seguido una batalla para que la Fiscalía nos entregue las copias de este expediente que inició hace ya 4 años para investigar los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Finalmente, en junio pasado ganamos la batalla, tuvimos que meter un recurso de revisión ante el INAI y el INAI le ordenó a la Fiscalía a entregarnos la información, pero a cambio nos está pidiendo, como bien lo dices, 1.7 millones de pesos para entregarnos las 81,000 hojas que integran este expediente de los sobornos y nos está ofreciendo, poniendo, digamos, a disposición la información en una modalidad que se llama copia certificada, donde cada una de estas copias te la venden en 20 pesos, en lugar de ofrecer una versión en copias simples, que costaría cada hoja a $1, o una versión digital. Nosotros lo que pedimos fue una versión digitalizada del expediente, a sabiendas de que por la cantidad de oficios, documentos que iba a tener, iba a ser muy costosa. Sin embargo, la Fiscalía no nos está dando esta alternativa, y esto va en contra de la propia ley de transparencia, porque la ley de transparencia dice que la persona, el ciudadano, el periodista tienen derecho de elegir la modalidad en que quieren que la información les sea entregada, ¿no? Entonces, esto me parece, Jesús, un absurdo, es indignante que nos quieran cobrar esta cantidad, que por supuesto no la podemos sortear, no la podemos pagar, para tener acceso a estas copias de un caso tan emblemático de corrupción que se ha seguido en los últimos 4 años y que al día de hoy en México no existe un solo exfuncionario público implicado que haya recibido sobornos, que haya pisado la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí estamos siguiendo una estrategia para poder tener acceso a esta información de manera que como tal como lo solicitamos, es decir, que nos entreguen las copias digitales del expediente, o en su caso estamos también metiendo un recurso ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que nos considere la excepción del pago, ¿no? Porque es un pago pues demasiado costoso, demasiado elevado, y aquí lo que nos preguntamos es, bueno, pues ¿por qué la Fiscalía se empeña tanto en mantener en la oscuridad, en mantener bajo sigilo este expediente, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere que veamos? Nosotros lo solicitamos porque intentamos conocer los detalles de la diligencia que ha realizado la Fiscalía desde que inició la investigación. Queríamos tener acceso a los nombres de los exfuncionarios públicos investigados, a los nombres de los testigos que han sido interrogados, y no solamente a los nombres, sino también a sus interrogatorios, en fin, a la información que han entregado otros países, a las evidencias que incluso ha aportado Emilio Lozoya para librar la cárcel. Y todo esto es lo que nos estamos perdiendo porque la Fiscalía le puso un precio a la información de un tema de interés público. Una práctica dilatoria por parte de la Fiscalía, Andrea. Es lo que dicen los expertos como Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana y otros especialistas en materia de transparencia y de acceso a la información que hemos consultado, que esto es prácticamente una manera más de obstaculizar y de impedir el acceso a la información. Y en otras ocasiones la Fiscalía, cuando tiene la voluntad, ha demostrado que sí puede ser transparente. Recordarás, Jesús, el caso del general Salvador Cienfuegos, muy sonado, muy mediático, en donde la presión pública orilló a la Fiscalía a transparentar, a generar una versión pública del expediente y a subirlo a su página web para que todos los periodistas y los interesados en el caso tuvieran acceso a la información y pudieran conocer todas las pruebas y las actuaciones de los ministerios públicos. Pues aquí estamos pidiendo que suceda lo mismo, ¿no? Que transparente este caso, que ha sido, como mencionamos, un caso emblemático de corrupción, en donde los expertos que hemos entrevistado pues también se sorprenden, porque mientras en otros países de América Latina han caído expresidentes, primeros ministros, mandatarios, senadores, aquí en México
No hemos visto aún resultados concretos de esta investigación. Al principio parecía, en los primeros años de la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se había quedado la investigación, la indagatoria, en un punto muerto, ¿no? Y es por eso que también queríamos desde entonces conocer la investigación, para ver qué estaban haciendo los agentes, qué estaban investigando, qué estaban pidiendo a otros países, cómo estaban resolviendo este caso, ¿no? Cómo estaban, digamos, armando el rompecabezas. Y la consecuencia es que al día de hoy no podemos conocer si hubo más sobornos de los que en su momento declararon los exdirectivos de Odebrecht, o si los sobornos llegaron a otros funcionarios y exfuncionarios públicos, como sucedió en otros países cuando recabaron evidencias, se dieron cuenta que los sobornos y los pagos ilegales habían llegado más lejos, ¿no? Entonces, pues sí es lamentable que al día de hoy, a 4 años de iniciarse esta investigación, sigamos sin conocer ningún detalle y que todo lo que se ha conocido o trascendido ha sido por investigaciones periodísticas que han hecho el trabajo de estar ahí siguiendo el caso puntualmente, entre ellos Quinto Elemento Lab, y de algunas filtraciones que también han salido de la propia Fiscalía. Claro, hay 2 detalles. Me imagino, mi querida Andrea, que la Fiscalía no respondió absolutamente nada a la postura por parte de ustedes, más allá de lo que me comentas. Y está el detalle que a final de cuentas Lozoya está colaborando con ellos. Sí, finalmente la Unidad de Transparencia nos respondió que por cuestiones de la pandemia y por la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos, no pueden entregar una versión digital. Y nosotros lo que decíamos, bueno, elaborar una versión digital y escanear los documentos, pues implica el mismo trabajo que sacar copias de 81,000 documentos. Al final, al escanearlo está sacando una copia, ¿no? Pero para la Fiscalía no aplica el mismo criterio, digamos, y más bien a partir de lo que los expertos y especialistas consultados pues se puede determinar, se puede llegar a intuir, es que se trata más bien de una manera de obstaculizar la entrega de la información precisamente por esta negociación que están haciendo y que ya lleva meses desde que Emilio Lozoya llegó a México, para que pues su proceso legal sea suspendido a cambio de que él pueda aportar pruebas y evidencias en contra de otros testigos, como ya lo ha hecho a partir de dichos y declaraciones en contra de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en contra del propio expresidente Enrique Peña Nieto, en contra de José Luis Lavalle y de otros exlegisladores de oposición a quien Lozoya acusa de haberles entregado sobornos. Entonces, pues la lectura en este contexto también explica en parte por qué la Fiscalía podría estarse negando a entregar información que debe de ser pública, y no porque lo digamos nosotros los periodistas, sino porque ya el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, le ordenó, le instruyó a entregar la información por tratarse de un caso de interés público y por tratarse de un caso grave de corrupción, que son 2 excepciones que contempla la Ley de Transparencia para tener acceso a esta información. Que la Fiscalía desde el año 2018 se amparó la información que el INAI le estaba ordenando entregar a partir de las peticiones, de hecho, periodistas y ciudadanos interesados, y entonces tenía recursos legales fiscales en los tribunales y entregar la información. Esto fue lo que la Fiscalía dijo este año cuando nos respondió. En junio, los comisionados del INAI hacen una revisión. Bueno, tenemos un pequeño problema ya con la línea telefónica con Andrea. Déjeme ir rápidamente con una nota para comentársela de manera